diciembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Patricio Rivera, ministro coordinador de la Política Económica y presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Vamos a hablar sobre la situación de la economía nacional, los excedentes de liquidez del sector privado que la Junta Monetaria traslada al gobierno. ¿Qué efectos causan en la economía? Lo vamos a revisar. También nos acompañará Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción. El proyecto de ley urgente que incrementa del 10 al 75% el impuesto a la plusvalía en la venta de inmuebles, redistribuye la riqueza o afecta al bienestar de las familias. Lo vamos a analizar. Y además, Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. El encaje bancario es una porción de los dineros de los depositantes de la banca privada que se depositan en el Banco Central con una garantía de liquidez inmediata. ¿Se cumple este requisito legal? Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. El modelo económico consagrado en la Constitución permite desarrollar dos economías paralelas, la pública y la privada, porque la liquidez se traslada a la pública mediante impuestos y regulaciones de Junta Monetaria sobre excedentes de liquidez. Alberto Acosta Burneo describió así la situación. Veamos. Vemos que la actividad en el sector privado no ha despuntado. Acumulado a septiembre en el año, la caída en las ventas es de 11,5%. Los datos de septiembre en empleo, hay una destrucción muy fuerte en el empleo adecuado. Son 247.000 empleos adecuados que desaparecen. La inflación continúa desacelerándose y es otra señal más de que la economía tiene una debilidad por el lado de la demanda. Entonces vemos que todo este esfuerzo que ha hecho el gobierno de endeudarse para tratar de sostener su nivel de gasto, para evitar el ajuste, todavía no se traslada como un mayor nivel de actividad en el sector privado. Sin embargo, el gobierno sigue apostando a inyectarle liquidez a la economía. Se ha endeudado en lo que va del año. Son alrededor de 15.000 millones de dólares en desembolsos de tres fuentes. La primera fuente, desembolsos externos, desembolsos internos y uso de la reserva internacional. Y esta última es donde está siendo más activo últimamente con las recientes resoluciones. Sobre la salud global de la economía conversaremos con Patricio Rivera, presidente de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días a todos y todas. Las medidas que se vienen tomando alcanzan para cubrir las necesidades de liquidez del gobierno saliente en mayo 24, es decir, un semestre más que coincide con la supresión de las sobretasas arancelarias y la supresión del alza de 2 puntos en el IVA. Y todo el mundo se pregunta, ¿y después qué? Alfredo, primero que nada, para iniciar esta conversación quisiera pedirles a los banqueros, a los que les ha dolido el bolsillo por las regulaciones que hemos tomado desde la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, así como a los banqueros que están en campaña, que sean responsables con lo que se les dice a la ciudadanía. Aquí quiero comentarles básicamente que se le está diciendo una verdad a medias a la ciudadanía. Pero las regulaciones que ha llegado posteriormente adelante, analicemos las resoluciones y primero veamos el aspecto global, porque usted me pedía ver el estado de la situación económica y luego ir a las resoluciones bancarias. Está muy bien, Alfredo. Así que la economía está en este proceso de recuperación en este momento. Las cifras que dan los analistas dan cuenta de que efectivamente los analistas de oposición reconocen como efectivamente fue que el primer semestre fue un semestre muy complicado, hubo una caída muy fuerte de precios de petróleo, apreciación de la moneda, juicios internacionales, etcétera, pero afortunadamente en este momento la economía se está recuperando. Para dar un dato, por ejemplo, al mes de octubre, la recaudación tributaria en octubre del 2016 fue mayor, en un 4% más o menos, que en octubre del 2015, sin contar la ley de solidaridad, la recaudación de la ley de solidaridad. Los datos nos muestran que en este momento la economía empieza a recuperar empleo, también nos muestra que las ventas en general, en el comercio, en la actividad económica están mejorando. Se ve una recuperación en casi todos los sectores que poco a poco irá consolidándose. Ahora, el asunto de la Junta Monetaria que usted preside es que ha tomado dos resoluciones que afectan la liquidez de la banca privada. La 302 que ordena que el encaje bancario de las entidades financieras
con activos que superen los 1.000 millones de dólares será del 5% en lugar del encaje único del 2% para todas las entidades. Esto significa, según las fuentes bancarias, unos 750 millones de dólares, y la resolución 303, que aumenta el coeficiente de liquidez doméstica, obligándolos a repatriar 500 millones de dólares que están en el exterior. La pregunta es entonces, ¿qué destino darán el Banco Central a esos excedentes de liquidez? A ver, como le decía hace un instante, Alfredo, lo que está pasando en este momento es que hay un grupo de banqueros, de analistas de banqueros, que básicamente o están en campaña o tienen dolor de bolsillo. Lo que básicamente ha pasado es que le están contando una verdad a medias a la ciudadanía. Primero, la Junta de Regulación Monetaria Financiera ha tomado un conjunto de resoluciones que benefician al ciudadano. Usted conoce que, por ejemplo, hemos eliminado comisiones a 12 servicios bancarios que antes se le cobraban al ciudadano. Por ejemplo, la emisión de referencias bancarias, que baja a la mitad su costo, el estado de cuenta, que pasa a ser gratuito, la emisión de una chequera de 50 cheques, por ejemplo, pasa de costar 25 a costar $15, y con esto lo que básicamente estamos haciendo es que 50 millones de dólares al año que pasaban de los bolsillos de los ciudadanos al bolsillo de los banqueros, ahora se van a quedar en los bolsillos de la ciudadanía. Patricio, pero aquí hay una cosa, el 15 de diciembre del año pasado, usted dictó una regulación por la cual subió 17 servicios, les permitió a los bancos llevarse 400 millones de la ciudadanía, como usted dice que ese dinero se traslada. Entonces daré la impresión que durante un año ha engordado el chanchito y ahora rompe la alcancía y le quita 50 millones, pero en medio de este sándwich está la ciudadanía. La explicación es la siguiente, Alfredo. Efectivamente, el año anterior, como todo el mundo conoce, teníamos una coyuntura donde los depósitos estaban cayendo, donde el crédito se estaba contrayendo, donde la actividad económica estaba cayendo. Y en ese momento fuimos absolutamente claros con el sistema financiero y con la ciudadanía. Había que precautelar la solvencia y la estabilidad del sistema financiero y por eso tomamos esas decisiones. Esa coyuntura ya ha pasado. En este momento la economía se encuentra recuperándose. El sistema financiero ha recuperado 2.900 millones de dólares en depósitos, más de 1.000 millones de dólares en crédito en los últimos 6 meses, y como resultado de eso lo que estamos diciendo es que en este momento ya la coyuntura ha cambiado y es momento de cuidar de los bolsillos de los ciudadanos. Respecto de lo que usted decía, Alfredo, las otras dos resoluciones que ha tomado la Junta. La primera, lo que hace, la del coeficiente de liquidez doméstico, les dice claramente al sistema: queremos que con los recursos ecuatorianos se preste en Ecuador, que haya más crédito. Y sobre la tercera, la que tiene que ver con el encaje, con absoluta claridad. Alfredo, en este momento los bancos tienen 11% de los depósitos en el Banco Central, no 2, no 5, 11. Lo que está pasando básicamente, Alfredo, es que hemos hecho un cambio para subir efectivamente el encaje del 2 al 5. Pero lo que está pasando es que los bancos no tienen 5, tienen 11% en el Banco Central, ya en este momento. ¿Cuánto es el encaje en dólares en Colombia? El 11%, en Perú el 33%, en Argentina el 20%. ¿Será que acaso estamos haciendo algo raro, algo extraño? De ninguna manera. Estamos llevando adelante una política regulatoria que busca algo con claridad, que los bancos reactiven el crédito, que presten, que en lugar de estar generando recursos a través de cobrar estados de cuenta, se dediquen a hacer lo que tienen que hacer: intermediación financiera, crédito. Y para eso, pero ese dinero va a ir a crédito productivo o se va a destinar, por ejemplo, a créditos del Banco Central al Ministerio de Finanzas, porque eso es lo que preocupa, de que ese traslado de liquidez no vaya al sector privado, porque ahorita en la contracción económica la banca ofreció 10.000 millones en préstamos al sector privado y resulta que ha habido poca demanda de esos créditos. Ahora obviamente por eso es que hay un excedente de liquidez, como usted señala. Pero al haber este excedente, entonces dice, bueno, si no prestan los privados, lo puede tomar el gobierno para satisfacer sus necesidades, pagar a contratistas, a proveedores, etcétera. Dinero que también da la vuelta hacia el sector privado. Alfredo, aquí varias cosas. Lo primero es que existe un discurso de que los bancos no encuentran dónde colocar crédito y que definitivamente no tienen la posibilidad de hacerlo. Voy a permitirme citar una encuesta, no del Gobierno Nacional, del Banco Mundial, que dice con absoluta claridad que el 52.8% del 40% de los ecuatorianos más pobre en el Ecuador, casi la mitad de los ecuatorianos, piensan que es imposible. El 53% de los ecuatorianos de ese segmento piensan que es imposible acceder a un crédito y el 17.2% creen que es muy difícil. Cuando a esos mismos ecuatorianos se les pregunta respecto de si en caso de emergencia pueden acceder a una entidad financiera, les dicen no.
El 50% recurre a su familia, el 20% recurre a su empleador y apenas el 3.1% una entidad financiera. Pero no será porque la tasa de interés es demasiado alta. Aquí la tasa de interés es más del doble de la inflación. O sea, eso no es normal, en otros países no es así. Alfredo, efectivamente, no descartamos la revisión de algunas otras regulaciones y gracias por la pregunta, porque me permite entrar en otra regulación que seguramente también tratarán de tergiversar y que será expedida, porque está debatiéndose en este momento, y que será expedida en los siguientes días por parte de la Junta. Estamos revisando el comportamiento de algunos agentes económicos dentro de la economía y esa es una buena noticia para los usuarios de tarjetas de crédito. Vamos a sacar una resolución para evitar, por ejemplo, cobros abusivos de las tarjetas de crédito. Tenemos el caso de un señor que con su tarjeta de crédito tuvo un consumo de $5.001.37. Durante el periodo de gracia pagó $5.000, es decir, le quedaron $1.37 por pagar y una tarjeta de crédito le cobró $96. Eso quiere decir que le estaban cobrando el interés no sobre el 1.36, sino sobre los $5.001.36. Frente a eso, lo que estamos diciendo es que este tipo de abusos no los vamos a permitir, vamos a seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos. Bueno, pero eso es obligación de la superintendencia de banco, pero también hay otra resolución que preocupa, es una tercera, y esta abre la posibilidad de que el fondo de liquidez del sistema financiero privado, constituido con aportes de los bancos por 2.300 millones, pueda prestar hasta el 20% de su patrimonio al fondo de liquidez del sistema financiero popular y solidario, es decir, cooperativas. Entonces ahí la gente se pregunta por qué los clientes de los bancos privados deben garantizar con sus fondos, porque no es plata del señor Egas ni del señor Lazo, la liquidez de las cooperativas frente a sus clientes. Es la plata de los depositantes. A ver, varias cosas, Alfredo. Primero, esta decisión de política pública se tomó a inicios del año. Fue parte de un conjunto de regulaciones que garantizan eficiencia en el uso de los recursos. Al igual que en un seguro, una cosa es cuando una sola persona se asegura en todo el país y otra cosa es cuando varias personas se aseguran en el país y como resultado se distribuye el riesgo. Eso exactamente pasa en todos los seguros del mundo y los esquemas de liquidez también tienen la misma lógica. Lo que está pasando y la razón por la cual en este momento levantan algo que tiene 6 o 7 meses de haberse tomado la decisión es básicamente porque tenemos un conjunto de banqueros que se encuentran en campaña política y que tienen sus propios candidatos para estas elecciones. Respecto del encaje que usted me preguntaba hace un instante, ¿cuál es el destino que van a tener estos recursos? Absolutamente claro. Durante 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, el 2% de encaje ha estado ahí absolutamente líquido dentro del Banco Central y el mismo destino tendrán cuando el encaje suba al 5%. El encaje seguirá líquido dentro del Banco Central. Pero absolutamente líquido o en qué valores, porque el Código Orgánico Monetario establece en el artículo 189 que las entidades del sistema financiero deberán mantener los niveles suficientes de activos líquidos de alta calidad, libres de gravámenes o restricción, que puedan ser transformados en efectivo en determinado periodo de tiempo sin pérdida significativa de valor. Y señala que los niveles y administración de liquidez serán determinados por la Junta Monetaria, medidos utilizando al menos los siguientes parámetros, que son parámetros prudenciales: liquidez inmediata, liquidez estructural, reservas de liquidez, liquidez doméstica y brechas de liquidez. ¿Se cumplen estos requisitos de liquidez inmediata con los papeles, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas? Alfredo, con absoluta claridad, el encaje bancario son básicamente, por el lado del activo, dólares de los Estados Unidos de América y oro monetario. En eso se encuentra básicamente depositado el encaje bancario, dólares de los Estados Unidos de América y oro monetario. Con absoluta claridad, ese es el respaldo que tienen el encaje bancario en este momento y eso no va a cambiar, Alfredo. Lo que hemos hecho, que es absolutamente lógico, como hace cualquier banco sobre la faz de la tierra, es dejar de tener recurso ocioso y garantizar que el recurso que estaba ocioso de algunas entidades públicas que no tenían capacidad de ejecución, ayudarlo para que circule dentro de la economía y haya inversión y haya crecimiento y haya actividad económica. En conclusión, Patricio, lo que usted sostiene es que las medidas tomadas están dirigidas a que esta liquidez no vaya solamente al gobierno, digamos, sino que se redistribuya en todo el sistema. ¿Eso es lo que se quiere explicar? Un anuncio con absoluta claridad, además, Alfredo. Si es que el sistema financiero empieza a cumplir con su rol y hace lo que tiene que hacer, de esos 11 puntos que tiene ociosos en el Banco Central, 6 que le sobran después de un encaje de 5,
los presta, hace lo que tiene que hacer, se dedica a prestarle a la gente en lugar de tenerlos ociosos, nosotros como Junta no tenemos ningún problema en analizar esta resolución y discutir sobre una eventual baja nuevamente del encaje, pero cuando presten, cuando estén cumpliendo con sus obligaciones dentro de la sociedad. Mientras tanto, señores, tienen que cumplir con su trabajo, y su trabajo es prestar. Patricio Rivera, presidente de la Junta Monetaria, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Como usted bien ha dicho, estas resoluciones buscan cuidar del bolsillo de los ecuatorianos, de los intereses del Ecuador, y hay que recordarles a los banqueros que aquí ya no mandan sus bolsillos, mandan los ciudadanos. Muchas gracias. Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias, a sus órdenes. Buenos días. El proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras de fijación de tributación, así lo han llamado, hace una exención para las personas naturales o jurídicas que tengan como actividad económica habitual lo que es la promoción inmobiliaria, la construcción de bienes inmuebles para su comercialización. Quedan entonces exentos de esa ganancia extraordinaria. ¿Se puede decir que con esa exención ya no se ve afectado el sector de la construcción? Permíteme hacer dos precisiones. Primero, como fundamento a la presentación de la ley, el gobierno habla de especulación de tierra y habla de burbuja inmobiliaria. En el primer caso, especulación de tierra, ¿por qué si se habla de especulación de tierra se considera impuesto sobre un bien inmueble completo, tierra más edificación? ¿Por qué no se concentra el impuesto sobre lo que dice que está atacando, que es la especulación de la tierra? Primera cosa. Segundo, se habla de una burbuja inmobiliaria. ¿De qué burbuja hablamos? Si en este país no ha habido, no hay, no habrá jamás una burbuja inmobiliaria. Esto significa que existiese crédito fácil, muy generoso, mucha gente demandando crédito, mucha gente comprando casas, obviamente eso empuja el precio de las casas. Pero al final del día, si hay una crisis económica como la que pasó en los Estados Unidos, se produce esta falta de pago a las viviendas, tienen que entregárselas y se rompe la burbuja. Eso no ha habido. Por lo tanto, como argumento para la presentación de la ley, creo que desde ahí nace alguna Bueno, pero el argumento inconsistencia. es que hay quienes se benefician de información privilegiada para poder invertir, beneficiarse años después de esa plusvalía que no necesariamente es fruto de un trabajo propio. Digo, ese es el argumento del gobierno y que por ende eso termina siendo mañana especulación. Si ese es el fin, si lo que se quiere controlar es que haya funcionarios públicos que estén dando información privilegiada, ¿qué es lo que hay que hacer entonces antes de afectar a toda la ciudadanía? ¿Dónde están? Si el gobierno los conoce, ¿quién es el que tiene la información privilegiada de los proyectos que se realizan? El presidente habla en algún momento dado por el aeropuerto de Tababela y dice quisimos hacer un parque, pero no pudimos por el precio desmedido de la tierra. Bueno, tenía las herramientas para tomar esa tierra y pagarla de acuerdo a los términos que establece la ley. Esto es el impuesto catastral más máximo un 10%. La especulación de la tierra no se puede dar ligeramente, porque la tierra guarda un precio en relación a la vocación, al servicio, a la infraestructura. En este caso de impuesto a la tierra, hay obras realizadas por particulares que de alguna manera son las que han generado el desarrollo y el progreso de un sector, y esa plusvalía no ha sido generada en absoluto por el Estado. Por lo tanto, el Estado no tiene por qué asumir que tiene derecho sobre tal. Pero el gobierno insiste en que la gran mayoría de ecuatorianos no se va a ver afectado porque la mayoría compra una casa, luego no tiene posibilidad de venderla para comprar otra casa y que pues serán solo aquellos que especulen los que se van a ver afectados. ¿Qué pasa de lo que ustedes han podido revisar con el proyecto de ley en la fórmula, después de hacer las deducciones que permite la ley en cuanto a ese factor de cálculo para resolver lo que es la ganancia ordinaria, lo que hay que hacer para luego obtener la ganancia extraordinaria y de ello el impuesto del 75% que se cobra de lo que consideran ya es una ganancia extraordinaria? ¿Qué pasa en cuanto a la afectación? Bien, primero, no hay definición en absoluto en las normas legales de este país de lo que es ganancia ordinaria y ganancia extraordinaria. Digamos, lo establecen ahora en el proyecto de ley con un factor de ajuste que es lo que consideran. Pero hablemos de una vivienda de alguien que vive en el sector de la periferia de Guayaquil
y que quiere mejorar sus condiciones. Hace muchos años salió, por ejemplo, el proyecto Alborada. Estas personas vieron un mejor entorno, un mejor desarrollo, un mejor ambiente, vendieron su propiedad y se fueron a vivir en el caso de Alborada. Ojo, tenemos que admitir, es segunda venta, pero pudiera ser que ya ellos, en su segunda venta de ellos, ya vendieron una segunda casa o ya vendieron la casa. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya viven en esta nueva propiedad, también hay un deterioro o hay un mejoramiento de un entorno urbano o crecimiento de la familia y tienen que vender su propiedad. Tenemos un ejercicio realizado sobre una vivienda que vale $45.000, se vende en $85.000. De acuerdo a las condiciones normales hubiera pagado $3.400, hoy paga $24.788. Quiero mostrar, y esto está tomado de la página web del SRI, una propiedad que costó $45.000, que se vende en $85.000, hoy paga, originalmente está pagando $3.400, hoy paga $24.700 y pico de dólares. Si esa persona pretendió vender su propiedad para con esos recursos comprarse un nuevo departamento, en un mejor entorno, insisto, un mejor desarrollo urbanístico, lo que sea, hoy no puede hacerlo. Bueno, ¿y cuál es la afectación en ese sentido justamente? Porque hay una realidad y es que para quienes hoy invierten en una casa como un mecanismo de ahorro o de inversión, no necesariamente solo quienes tienen de clase media alta económicamente, me refiero, con mayores posibilidades se compran una casa como un mecanismo de ahorro. También lo hace quien ha ahorrado toda su vida y se compra su casita porque quiere tener eso como un bien inmueble. Entonces, quienes lo hacen por ahorrar o para mañana tener la posibilidad de vender y ganar, porque o no confían en los bancos o no quieren ahora invertir en algún negocio, sino que prefieren invertirlo en una casa, en un bien inmueble. ¿Cuál es la afectación? Me refiero en cuanto al sector de la construcción o el impacto que podría tener en ese sentido. Si un promotor construye departamentos, tiene que vendérselos a alguien. Si esa persona tiene que comprarle el departamento, necesita recursos. Parte de esos recursos es deshacerse de su bien en este momento a efecto de obtener el dinero para darle entrada o para no endeudarse en el banco y para pagar. Es ahí donde decimos nosotros, el Estado está al acecho de decirle, no señor, tú tienes una utilidad exagerada, desmedida, yo tengo derecho sobre eso que tú te lo has ganado por los años de sacrificio o porque el mercado ha determinado, o es oferta y demanda, por lo tanto esa persona no va a poder comprar nuevas propiedades y los constructores que supuestamente están siendo beneficiados, supuestamente, obviamente no van a poder vender. En la exposición de motivos el gobierno lo que dice es que se encuentra imposibilitado de recuperar parte de la inversión que se ha realizado. Y yo le pregunto entonces, ¿qué pasa con, por un lado, el impuesto a la plusvalía que ya existe, pero luego las tasas por contribución de mejoras que también cobran los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios? Pero es que hay algo más grave, Stephanie. La ley de reordenamiento territorial establece en un artículo que cuando usted cambia de uso de suelo, cuando mejora las condiciones de la densidad, cuando cambia de suelo a rural, se crea una cesión onerosa de derechos. No está reglamentado, pero por un lado, cuando usted cambia las condiciones de su suelo, va a tener que pagarle al Estado esa supuesta ganancia que está obteniendo por eso. Pero por otro lado, cuando usted construye y vende, también va a tener, también va a tener que pagar por lo que el Estado considera ilegítimo. Es una suerte de inseguridad jurídica, es una suerte de falta de seguridad en hacer proyectos, porque mañana pueden ser los vehículos, pues si usted tiene un carro y lo quiere vender porque la marca es buena y la venden más, el Estado podría decirle también, sobre este soy tema, dueño de esa parte. Esa es la posición de la Federación Nacional de las Cámaras de la Construcción. Antes de cerrar brevemente, usted había solicitado una réplica sobre las declaraciones hechas aquí por Richard Espinosa, el presidente del Consejo Directivo del IES, cuando hablaba sobre las cifras del costo del metro cuadrado del hospital de la Junta de Beneficencia comparado con el costo de un hospital del IES. Se refería a que esas cifras eran equivocadas. Usted sigue sosteniendo que hay un sobrecosto en los hospitales del IES en base a qué argumentos. Mire, es lamentable
que el señor Espinosa se haya quedado tranquilo, afirmando simplemente que ellos construyen más barato que la Junta de Beneficencia. Primero, no desvirtuó el hecho de que la información que tenemos de los costos de construcción por parte de la Seguridad Social son los que nosotros contamos y que está en el cuadro pertinente. Segundo, toma información errada, antigua, desactualizada respecto al costo final del proyecto de la Junta de Beneficencia contra los metros cuadrados reales. Yo tengo este cuadro comparativo que determina que el costo final con información actualizada, que se puede perfectamente comprobar, es de $1.094 el metro cuadrado. $1.094. Esto está siendo construido por una empresa seria como Furiani Obras y Proyectos. Medio kilómetro más adelante está construyéndose otro hospital por parte de la empresa Etinar y vale aproximadamente lo mismo el costo del metro cuadrado. Empresas privadas para organizaciones de alguna forma privada. Comparando este precio y presentándole el ajuste que el señor Espinosa dijo que es necesario hacerlo por efecto de que trabajan 24/7, tenemos que el costo final sería 1.215. Señores, 132 millones de dólares de diferencia. Hemos perdido, Stephanie, hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Ha ejercido usted, Enrique, su derecho a la réplica específicamente sobre este tema que ha solicitado? Son las 7:34. Enrique Pita, el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A sus órdenes siempre. Con ustedes, una pausa. Al regresar está Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Vamos a hablar sobre el encaje bancario, que es una porción de los dineros de los depositantes de la banca privada que se depositan en el Banco Central con una garantía de liquidez inmediata. ¿Se está cumpliendo este requisito legal? Lo examinamos. Quédese usted en nuestra sintonía. Para analizar técnicamente las recientes resoluciones de la Junta Monetaria sobre el encaje bancario, está con nosotros Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, tenga usted. ¿Qué rol desempeña el encaje bancario en un país sin capacidad de emitir moneda propia y quiénes son los propietarios de esos dineros? A ver, comenzaré por la última parte de su pregunta. Los propietarios de ese dinero, actualmente los depósitos en la banca, en las cuentas corrientes de ahorro y de plazo, es alrededor de 31.000 millones de dólares. Los propietarios únicos y exclusivos de ese dinero, de todo ese dinero, son los depositantes. Ni los banqueros, ni los accionistas de los bancos, ni mucho peor el gobierno, a ellos no les pertenece un solo centavo de esos depósitos. Y es de esos depósitos donde automáticamente, o desde los cuales automáticamente se extraen todo el encaje bancario que sea decretado por el gobierno. Así que contestando a su pregunta, pues son de los recursos de los depositantes de los que se obtiene este dinero. Por eso es preocupante cuando uno cree que ese dinero va a ir al Banco Central y obligatoriamente tiene que ir el Banco Central, pero el Banco Central ahí pues no lo mantiene en forma líquida como dice la Constitución que debe mantenerse, sino que tenemos sospechas que pueden ser cuantitativamente demostradas de que ese dinero es utilizado para cubrir préstamos hacia el gobierno. Mira, bueno, pero el ministro Patricio Rivera hace un poco rato dijo enfáticamente que estaba en oro físico, que estaba líquidamente disponible. Bueno, podrá haber dicho, yo no le escuché. Para comenzar con el oro físico, no nos olvidemos que la mitad está todavía pignorado en Golden Sachs, en Nueva York. Y de lo que sabemos no se ha rescatado todavía. El gobierno ya debía haber recuperado ese gobierno. Bueno, en todo caso, monetario. El encaje bancario es un mecanismo que exige en todos los países como garantía para los depositantes. Eso se deposita en el Banco Central. Pero el Banco Central es depositario, o sea, el Banco Central no puede trasladar eso como liquidez, pero hay un Código Orgánico Financiero y Monetario que habla de excedentes de liquidez y entre los cuales pueden estar los excedentes de liquidez del encaje bancario, porque Patricio Rivera decía que el encaje se ha subido a 5 para los bancos más grandes, pero que realmente tienen depositado el 11% en el Banco Central. Entonces son los mismos bancos los que han depositado ese dinero, pero tampoco podría en ese caso el Banco Central disponer de ellos
para prestárselos al gobierno. Esa sería la figura. A ver, aquí es necesario aclarar. Han sido 10 años que ya está el gobierno en el poder y lastimosamente hasta ahora ni el jefe de Estado ni sus asesores, como el economista Rivera que usted acaba de mencionar, han logrado entender que están hablando de dos cosas totalmente diferentes. Una cuestión es las reservas monetarias que se denominan y otra cosa muy diferente del encaje de liquidez. Las reservas monetarias sirven única y exclusivamente para respaldar el valor del dinero emitido por un gobierno. Y el encaje de liquidez es para respaldar la liquidez que tiene o que deben tener siempre la banca privada. En el caso de las reservas, nosotros no emitimos ningún dinero. Nosotros utilizamos el dólar que es emitido por los Estados Unidos de América. Por lo tanto, las reservas monetarias o de respaldo al valor del dinero que nosotros utilizamos no tienen razón de existir. Cada uno de los dólares que nosotros consumimos constituyen su propia reserva. No Exacto, o sea, las reservas reserva de la monetaria. dolarización son en definitiva los 10 trillones de dólares que flotan en el mundo y de los cuales tenemos que tener políticas adecuadas para traerlos al país. Ahora, respecto para a la traerlos al país y para usarlos bien. Exactamente. Ahora, Ahora, no para su valor. El valor depende de lo que hagan los Estados Unidos. Ahora, Perdón, volviendo sí. a los depósitos del Banco Central, la Constitución ordena en el artículo 308, inciso final, que la regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado y prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. Ahora, la utilización de los recursos del encaje o de la reserva para otorgar préstamos al gobierno o al fondo de liquidez de las cooperativas, como también se ha regulado, a su juicio, ¿viola esta prohibición del artículo 308 de la Constitución o no la viola? Viola flagrantemente, porque en ninguna parte, ni de la Constitución ni de las normativas que se regulan, ya sea por la Superintendencia de Bancos, por la Superintendencia Popular y Solidaria o por el Banco Central, permiten que los dineros de los depositantes sean utilizados para otro fin que no sea el proponer o el respaldar la propia liquidez de la que tiene que actuar el sistema. No hay en ninguna parte de la Constitución donde se permita que se coja dineros privados, dinero de los depositantes, para dar ningún tipo de préstamos, no a las cooperativas y tampoco al gobierno. Ahora, pero la Constitución sí autoriza al Ejecutivo a utilizar los excedentes de liquidez, a preocuparse que la liquidez funcione para todo el sistema. Eso es privativo del Ejecutivo y el ejecutor es el Banco Central, que realmente es una dependencia del Ejecutivo que no formula ninguna política, sino que la hace el gobierno a través del presidente de la Junta Monetaria. Pero este modelo económico estatista está plasmado en la Constitución. ¿La solución cuál sería? Una reforma constitucional que establezca un sistema basado en estándares internacionales de buen gobierno democrático, o mantener esta concentración en el Ejecutivo que a lo mejor le gusta a alguien que vaya a ser próximamente presidente de la República. A ver, yo veo aquí dos cuestiones para no romper la Constitución. La una es que se reforme la Constitución y que se diga taxativamente, que se apruebe mediante los mecanismos que haya que hacerlo, que se apruebe que haya una confiscación, aunque sea temporal, de los dineros de los depositantes. Porque no nos olvidemos que todo, tanto encaje como reservas, reserva interna, reserva externa, encaje prioritario, encaje de cuentas de ahorro, en cuentas a plazo, todo ese tipo de cosas, tienen una sola fuente, los depósitos del Banco Central. Miren, poniendo en números, 31.000 millones de depósitos, actualmente de esos están prestados al sector productivo 26.000 millones. Nosotros tenemos de diferencia 5.000, 31 menos 26, 5.000 millones. De esos 5.000 millones sale todo, absolutamente todo lo que el gobierno pues prorroga o digamos deroga o establece que deben ser trasladados desde
el sector de esos depósitos hacia las cuentas del Banco Central, y el Banco Central pues que las distribuya en reservas o en fondos de liquidez. O Pero sea que sí es necesario de esto... alguna manera que el Banco Central, tal vez manejado autónomamente, o que sea el propio gobierno, como existe actualmente, que sea el que regule la liquidez del sistema. ¿Es o no es necesario eso? Si es que el Banco Central fuera una institución autónoma, que actualmente en este estado de cosas no lo es, incluso en su constitución ya no dice que es una institución autónoma, pues el pueblo, digamos, la gente, podría confiar en el Banco Central, pero actualmente no es una institución autónoma. Y en ningún momento los depositantes del dinero han dado esa prerrogativa. Cuando usted va y abre una cuenta y una letra chiquita, le hacen firmar algo, y usted autoriza a utilizar su dinero única y exclusivamente para aquellos fines, en corto dice eso, para aquellos fines donde la institución bancaria donde usted la deposita está autorizada a hacerlo. Y esa autorización no da para préstamos, para conceder préstamos al gobierno. En todo caso, estos son los temas de fondo que hay que tratar y encontrarles una solución. Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Concluimos así esta emisión agradeciéndole a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar contigo el lunes, Alfredo. Conmigo el próximo lunes. Nos vemos.